Muy buenos días, el tema de hoy es avanzada. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido con memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Avanzada. Mira que encontramos a un hombre que era temeroso de Dios, pero con un hombre que no era guiado por una iglesia, una religión, sino que era un hombre que era temeroso de Dios y conocía de Dios. Según lo poco que se habla en la palabra sobre Cornelio, era un hombre que realmente era de testimonio. Era de testimonio, ¿por qué? Porque él no necesitaba demostrarle a los demás que era un hombre temeroso de Dios, sino que los demás lo veían por sus acciones, por sus palabras, por las cosas que él hacía. Y aquí encontramos a este hombre que las limosnas de él subieron delante de Dios y fueron precisamente escuchadas las oraciones que le hacía el Señor. Las peticiones de él las había escuchado el Señor. Y es precisamente cuando usted y yo somos hombres o mujeres de avanzada, entramos a la oración, pero también esperamos la respuesta del Señor. Pero cuando somos personas de avanzada, no nos quedamos ahí solamente esperando a ver qué sucede o qué avanza. No, mire que este hombre era un hombre de un rango alto, Cornelio, pero también un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba el conocimiento de Dios, pero también un hombre de testimonio que era guiado por el Espíritu de Dios, un hombre que buscaba al Señor. Pero como este hombre no era del pueblo de Dios, pero cómo se le aparece el ángel a él y le dice que sus limonas habían subido delante de Dios. Por eso dice: y este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Es precisamente estas oraciones, y cuando usted y yo somos fieles en los dos diezmos, pactos y ofrendas con el Señor, automáticamente el Señor nos bendice a usted y a mí. No que lo hagamos delante de los hombres para que los hombres nos vean, o delante del pastor, del líder, de la congregación. No, es delante del Señor, porque aquí dice que lo que dice, y mirándole fijamente, que el Señor le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué encontramos acá? Que el Señor tiene memoria de lo que usted y yo hacemos para Dios, no para el hombre, para Dios. ¿Qué es lo que hacemos para Dios? Por eso las oraciones y las limosnas que él hacía para Dios fueron agradables. Por eso el Señor le envía a este ángel y le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, instrucciones. Mire que cuando usted y yo somos fieles, todos somos hombres y mujeres de avanzada, viene el Señor y nos habla a usted de mí: qué debemos hacer, cómo debemos avanzar, pero cuáles son las instrucciones que nos da el Señor. Pero si realmente somos, como lo estamos leyendo la palabra, hombres de avanzada en la oración, pero también fieles en nuestros diezmos y ofrendas para con el Señor, y automáticamente viene el Señor y nos responde a usted de mí qué es lo que toca hacer, qué es lo que tenemos que avanzar y evolucionar para las circunstancias, situaciones que estamos pasando, estamos viviendo, y qué es lo que el Señor quiere darnos a usted de mí, pero también cómo el Señor quiere llevarnos a un camino de transformación para cada circunstancia, cada situación que estamos pasando, estamos viviendo. Yo no sé si de pronto usted se ha desanimado en la oración, de pronto ha pensado: el Señor no me escucha, el Señor no me oye, yo llevo mucho tiempo orando y como que el Señor no tiene cuidado de mí. Muchas cosas que el enemigo también vende y como que no entienden qué es lo que el Señor quiere hacer. Pero cuando entramos a la palabra, el Señor nos habla con claridad qué es lo que realmente Él quiere hacer con cada uno de nosotros, y muchas veces cuando no lo entendemos, Él envía un ángel, envía a otra persona para que nos hable qué es lo que tenemos que hacer. Por eso en este mismo capítulo encontramos en el capítulo 10 de Hechos, versos 25 al 34. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará.
Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Avanzada, mire que Pedro inclusive dudó, en un momento dudó que si tenía que ir a ese lugar o no tenía que ir. Pero como el Señor también le habló, el mismo ángel que le habló a Cornelio, le habló a Pedro. Pedro estaba en la azotea y se le apareció el ángel y le dijo que podía comer porque Pedro también estaba en ayuno, y como el Señor envió un lienzo desde el cielo para que pudiera comer de los diferentes animales cuadrúpedos. Pero como Pedro dice: Señor, yo no mi boca nunca ha comido ni ha entrado cosa inmunda a mi boca. Pero el Señor le dice: ¿cómo podrás tú llamar inmundo a lo que yo he santificado? Y es precisamente cuando el Señor santifica algo o a alguien, usted y yo no somos quienes para juzgar o para criticar o para decirle al Señor por qué o para qué lo tengo que hacer. Y es precisamente cuando el Señor le habló a Pedro que él tenía que ir a casa de este hombre, hablarle de la palabra de Dios, hablarle a Cornelio, y es precisamente hablarle de lo que el Señor tenía preparado para él. Y es ahí donde encontramos que el Señor sí tiene cuidado con cada uno de nosotros y cuidado en lo que tenemos que hacer. Por eso cuando encontramos ahí la palabra, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró. Pero yo encontraba acá la palabra que como él se postró a sus pies, más Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Porque de pronto él pensó que Pedro también era un ángel, y no, Pedro por eso le dice: yo soy hombre como tú y como yo, somos hombres. Precisamente ahí cuando el Señor le habla a él, que ese hombre de avanzada, Pedro, que lo llevó el Señor a predicarle la palabra. Pero también cuando le dice: y hablando con él introducía yo a muchos que se habían reunido. Mire que cuando usted y yo somos hombres y mujeres de avanzada, el Señor nos sorprende, prepara personas para que usted y yo les llevemos un mensaje de restauración, de cambio, de transformación. Por eso el tema de hoy, avanzada, es cuando realmente nos disponemos a llevar el mensaje, ser usados por el Señor. Ya que Cornelio era un hombre que quería conocer del Señor, no conocía, porque si vemos acá que él se postró a los pies de Pedro, pensó que era un ángel. Pero como Pedro viene y le trae el mensaje del Señor, por eso le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Prácticamente como nosotros a veces ponemos trabas, que yo quiero ir donde esa persona, pero es que ese es un vicioso, es un drogadicto, pero es que qué tal que me trate mal esa persona, porque no es que, no, pero como aquí Pedro incluso se lo dice y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Será que pronto usted llama a alguna persona común o inmunda y por eso usted no se cree que pueda ir a donde esa persona que el Señor está mandando, y de pronto le ponemos trabas al Señor para no ir y no ser esa persona de avanzada cuando el Señor nos quiere usar para ir y hablar con esa persona? Ya que encontramos a Pedro que él prácticamente era un tiempo en el cual era muy restringida esa parte, y si lo veían allá prácticamente pronto lo apedrearían a Pedro por entrar en casa de este hombre. Pero él no lo dudó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le había hablado. Ya había enviado el Señor su ángel a hablarle a Pedro que tenía que ir. Y por eso le dice: por lo cual al ser llamado vine, sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Será que usted y yo sí estamos dispuestos a ser hombres y mujeres de avanzada, a llevar ese mensaje al Señor cuando nos digan cuál es el mensaje que el Señor me envía a través suyo? ¿Y será que sí estamos dispuestos a hacerlos? Ya que el Señor está esperando personas dispuestas, así como Pedro, pero también así como Cornelio. El Señor está preparando personas para que usted y yo le hablemos de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, pero también del mensaje de Cristo, de la salvación, de la redención, de la restitución, del cambio, de la transformación, en un año en el cual comienza, para que la persona empiece a buscar del Señor y no empiece a buscar los brujos, los hechiceros o los gorreros para ver cómo puede avanzar en este año, sino que conozca al Señor y el Señor le da la victoria en todo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que cumplir un papel muy importante delante del Señor. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Será que sí estamos dispuestos a hacerlo? Por eso dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Prácticamente Cornelio le cuenta a Pedro la visión que tuvo y el mensaje que el Señor le dio a Cornelio, y era ese mensaje que tenía que transmitírselo precisamente a Pedro, ese mensaje que el Señor quiere llevarnos a través de otras personas, pero para cuál es la función que usted y yo tenemos que llevar. Démonos de cuenta que aquí Pedro no preparó un mensaje, él ya conocía la palabra, Pedro ya conocía la palabra, solamente era que se dispusiera. Si usted y yo somos hombres y mujeres de avanzada, que estudiamos, meditamos la palabra, oramos, ayunamos, le pedimos dirección al Espíritu Santo, entendimiento del Espíritu Santo, donde vayamos, el Espíritu Santo dice la palabra que abramos nuestra boca y Él la llenará.
Y este es el caso que sucedió así con Pedro, pero solamente abrió la boca y automáticamente el Espíritu Santo empezó a hablar a través de la boca de Pedro. Por eso dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y que el tal que el Señor le envía a una persona a usted a buscarlo para que vaya y ore por ellos. ¿Será que usted sí estará dispuesto a hacerlo o será que usted entraría en duda? Pero ¿quién es esta persona? ¿Cómo me viene a buscar a mí? ¿Y qué tal que me van a hacer daño a mí donde yo vaya? Pero si usted no es una persona de oración, usted no lo dudo que vaya a pensar eso. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y es que realmente el Señor no hace acepción de personas. Los que hacemos acepción de personas somos usted y yo. Hacemos acepción de personas, ¿por qué? Porque no vamos donde otras personas a orar por ellos, a orar por la necesidad de ellos, a llevarles el evangelio, a llevarles la palabra, pero también a orar por una persona enferma, una persona que está necesitada, a orar por alguien que realmente quiere conocer del Señor, pero no lo disponemos. Por eso cuando estamos a ser personas de avanzada es cuando el Señor quiere usarnos a usted y a mí para usarnos, para llevar esa gloria de Dios a través de nuestras vidas. Por eso la oración de hoy es que el Señor lo use a usted como un hombre, como una mujer de avanzada, pero que le pido al Espíritu Santo que le coloque el querer como el hacer y que lo use de una manera sobrenatural en Cristo Jesús.